Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Conoce la Biblia, el programa semanal de Fe Viva Radio Cristiana donde profundizamos en los tesoros de la palabra de Dios. Hoy exploraremos el libro de Josué, una obra llena de inspiración y enseñanza que nos muestra cómo Dios cumple sus promesas. En este episodio, reflexionaremos sobre el origen, el contenido y las valiosas lecciones del libro de Jueces, explorando cómo las experiencias del pueblo de Israel durante el periodo de los jueces tienen un poderoso mensaje para nuestras vidas hoy. A través de las historias de los jueces, descubrimos la importancia de caminar en obediencia, arrepentimiento y completa confianza en nuestro Creador, incluso en medio de los desafíos y las caídas. Antes de comenzar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fe Viva Radio Cristiana. Allí encontrarán contenido diseñado para inspirar su vida espiritual, incluyendo reflexiones diarias y oraciones matutinas que fortalecerán su fe y los acercarán más a Dios. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Estamos aquí para caminar juntos en este camino de fe. Comencemos con nuestro estudio de hoy. El libro de Jueces es uno de los textos históricos del Antiguo Testamento y forma parte del canon bíblico tanto en la tradición judía como en la cristiana. Se encuentra entre los libros de Josué y Ruth, y relata un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel, el tiempo entre la conquista de la tierra prometida y la instauración de la monarquía. Este libro describe un ciclo repetitivo de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación a través de líderes conocidos como jueces. Su contenido no solo es histórico, sino también teológico, ya que revela las consecuencias de la desobediencia y la misericordia constante de Dios. El autor del libro de Jueces no se menciona explícitamente en el texto, pero la tradición judía y cristiana lo atribuyen a Samuel, el último juez y profeta de Israel. Sin embargo, algunos eruditos sugieren que fue escrito por varios autores y compilado durante el periodo de la monarquía temprana, posiblemente durante el reinado de Saúl o David, cuando las tribus de Israel buscaban unidad nacional. El libro fue escrito con base en tradiciones orales y documentos históricos que se habían transmitido de generación en generación. El propósito principal del libro de Jueces es mostrar cómo el pueblo de Israel falló en mantener su pacto con Dios y las consecuencias de esa desobediencia. Después de la muerte de Josué, el pueblo comenzó a apartarse de los mandamientos divinos y a mezclarse con las naciones vecinas, adoptando prácticas paganas como la idolatría. Este alejamiento provocó que Dios permitiera la opresión por parte de otras naciones como un medio de disciplina. Sin embargo, el libro también resalta la fidelidad de Dios a su pacto, pues, cada vez que el pueblo clamaba en arrepentimiento, Dios levantaba a un juez para liberarlos. El término juez, en este contexto no debe interpretarse únicamente como un magistrado que dicta sentencias legales, sino más bien como un líder carismático que era llamado por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Los jueces tenían roles variados, desde ser líderes militares hasta ser figuras espirituales que restauraban la fe en Dios. Algunos de los jueces más destacados son Débora, Gedeón, Sansón y Jefté, cuyas historias están llenas de lecciones espirituales y desafíos morales. El contenido del libro está estructurado en 3 secciones principales. La introducción describe el estado espiritual y social de Israel después de la muerte de Josué. Se señala que el pueblo no había logrado expulsar completamente a los cananeos, lo que resultó en influencias negativas que los llevaron a la idolatría. Este incumplimiento inicial establece el escenario para los eventos del libro, mostrando cómo las decisiones del pueblo provocaron un ciclo constante de pecado y sufrimiento. La segunda sección, que es la parte central y más extensa del libro, narra las historias de los jueces y los ciclos de pecado, opresión y liberación. Cada ciclo sigue un patrón predecible. El pueblo de Israel se aparta de Dios, se enfrenta a la opresión por parte de una nación enemiga, clama a Dios en desesperación, y Dios levanta a un juez para rescatarlos. Este ciclo se repite una y otra vez, destacando tanto la testarudez del pueblo como la misericordia inagotable de Dios. Por ejemplo, en la historia de Débora, una de las pocas mujeres líderes en la Biblia, se ve cómo Dios usa a una mujer valiente para derrotar al ejército de Sísara y traer paz a la tierra. La historia de Gedeón muestra cómo Dios utiliza a los humildes y temerosos para cumplir sus propósitos, mientras que la de Sansón es un recordatorio de cómo el pecado personal puede limitar el potencial de alguien llamado por Dios. La tercera sección del libro es un epílogo que describe el estado caótico y moralmente decadente de Israel. Este epílogo contiene 2 historias trágicas que ilustran cómo el pueblo se había alejado completamente de los caminos de Dios.
Una de estas historias es la idolatría de Micaías y la tribu de Dan, mientras que la otra es el relato de la concubina de un levita, que termina en violencia y guerra civil. Ambas historias subrayan el tema central del libro: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21 versículo 25. Este versículo no solo resume el contenido del libro, sino que también apunta hacia la necesidad de un rey que pudiera unir a Israel y liderarlo según los principios divinos. El libro de Jueces tiene una relevancia espiritual y práctica significativa. En términos espirituales, enfatiza la fidelidad de Dios incluso cuando su pueblo es infiel. Cada ciclo de pecado y redención demuestra que Dios nunca abandona completamente a su pueblo, sino que está dispuesto a rescatarlo cuando se arrepiente. Esto es un reflejo del carácter de Dios que se ve en toda la Biblia, como se menciona en Salmos capítulo 103 versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Desde una perspectiva práctica, el libro de Jueces ofrece lecciones sobre liderazgo, fe y las consecuencias de las decisiones. Los jueces, a pesar de ser llamados por Dios, eran personas imperfectas con debilidades humanas. Sansón, por ejemplo, es un recordatorio de cómo la desobediencia personal puede afectar el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de alguien. Por otro lado, Débora y Gedeón son ejemplos de cómo Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a confiar en Él, sin importar su posición social o género. El libro también advierte sobre los peligros de comprometerse con el pecado. La idolatría de Israel y su adopción de las costumbres paganas de las naciones vecinas resultaron en sufrimiento y opresión. Este mensaje es relevante para los creyentes modernos, quienes enfrentan desafíos similares al intentar mantener su fe en un mundo lleno de influencias contrarias a los principios bíblicos. En términos históricos, Jueces proporciona una visión de la lucha interna y externa de Israel durante un periodo sin un liderazgo centralizado. Las historias del libro destacan la importancia de la unidad y la obediencia a Dios como base para el éxito nacional. Además, el caos descrito en el epílogo del libro prepara el camino para la llegada de la monarquía, que comienza con Saúl y culmina en el reinado de David, un rey conforme al corazón de Dios. En conclusión, el libro de Jueces es una obra fundamental en el canon bíblico que combina historia, teología y enseñanza moral. A través de sus relatos, ofrece un retrato profundo de la naturaleza humana y la fidelidad divina. Aunque fue escrito en un contexto cultural y temporal específico, sus mensajes sobre el pecado, la redención y la necesidad de liderazgo espiritual siguen siendo relevantes hoy. Para los cristianos, el libro de Jueces no solo es una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios, sino también un recordatorio de su misericordia y disposición para restaurar a su pueblo cuando se arrepiente y vuelve a Él. Esto lo convierte en un texto esencial para comprender la historia redentora que culmina en Jesucristo, el juez y Rey Supremo que ofrece salvación eterna. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a compartirlo con tus amigos y seres queridos, suscribirte a nuestro canal y seguir descubriendo juntos la riqueza de la palabra de Dios. No olvides acompañarnos todas las semanas en Conoce la Biblia, aquí en Fe Viva Radio Cristiana. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe siempre en su amor y propósito. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Fe Viva Radio Cristiana, un espacio creado para ayudarte a buscar más de Dios cada día. Aquí encontrarás una gran variedad de contenidos diarios que incluyen mensajes llenos de esperanza, alabanza y adoración que tocarán tu corazón, reflexiones bíblicas transformadoras y sermones inspiradores para fortalecer tu fe y tu relación con el Señor. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y caminar más cerca de Dios. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de fe, en Fe Viva Radio Cristiana.